Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, a donde el camino irá. Yo voy cantando, viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármelo un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a playir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos a este recital poético, musical y pictórico en torno a este libro que se llama Yo voy soñando caminos. Mi nombre es Leticia Ruiz Fernández, soy ilustradora y hace unos años me llamó uno de mis editores, porque igual pensáis que normalmente los libros ilustrados son más para niños, pero no es así. Hay muchos libros ilustrados que también son para adultos o para jóvenes como vosotros. Me llamó mi editor, que es los que se dedican a hacer los libros, y me dijo que qué me parecía hacer un libro de Machado. Y a mí me hizo una ilusión enorme porque me gusta mucho Machado. Lo conozco desde que soy muy pequeña, igual que todos estos que hay aquí alrededor, porque Machado forma parte de la vida sentimental de todos los que vivimos en este país. Y si les preguntáis a vuestras abuelas y a vuestros abuelos, los que han nacido aquí, si os pueden recitar algún poema de Machado, y a vuestros padres y madres, seguro que se saben alguno. Y cuando me llamaron, pues eso, me hizo mucha ilusión, ¿no?, poder hacer las ilustraciones del libro. Pero luego, cuando ya me quedé pensando, dije, ay, ¿y qué hago? Porque de Machado hay miles de libros. Es el poeta más reconocido del siglo XX en España. Entonces digo, ¿y qué puedo aportar yo en un nuevo libro de Machado? Si vais a la biblioteca, hay un montón de libros que no son este, ¿no?, previos. Entonces, empecé a pensar cómo podía abordarlo y la pregunta que tenía era, ¿qué tiene Machado que decirnos a nosotros, a vosotros, habitantes del siglo XXI? ¿Tiene todavía algo que contarnos? Y dije, pues no lo sé, así que me voy a ir a buscar. Voy a buscar en los sitios en los que vivió las huellas de Machado y ver qué nos cuentan ahora, ¿no? Entonces eso es lo que decidí hacer. Recorrí, este es el mapa, con las distintas ciudades en las que vivió. Y entonces cogí la mochila con las acuarelas, ahora veréis, y las pinturas, y empecé ese viaje. Y el primer lugar al que fui era el lugar de su nacimiento, Sevilla. Y cuando llegué a Sevilla, bueno, necesitaba a alguien que es lo que se dice un cicerón. Un cicerón es alguien que conoce muy bien el sitio y que te lo puede enseñar, ¿no? Y entonces allí estaba Antonio Rodríguez Almodóvar, que conoceréis por los cuentos Al amor de la lumbre, sobre todo los mayores. Y vosotros los cuentos los conocéis, aunque no lo sepáis. Le dije, Antonio, tú que eres una persona que conoce tanto a Machado, cuéntame, enséñame los sitios donde Machado estuvo en Sevilla. Y curiosamente me dijo, pues mira, es que justo hay una exposición que se llama Los hermanos Machado vuelven a Sevilla, que no había habido ninguna exposición desde el año 39 sobre los hermanos. Entonces vamos a quedar allí. Entonces allí nos vimos y con lo que me encontré, además de algunas cartas y algunos objetos personales, algunas fotos, pero poquitas cosas, porque ya veréis que casi no tuvo nada hasta el final, estaba esto, que era su bastón. Él tenía los pies planos, le gustaba mucho caminar, pero siempre tenía que ir apoyado en un bastón. Y es el bastón que le va a acompañar hasta el último día, hasta el día de su muerte. Y luego os contaré cómo puede ser que este bastón todavía esté y sea visible, ¿no? Entonces dije, bueno, saqué las acuarelas y lo pinté. Dije, pues qué bien empezar con este dibujo porque no sé a dónde me va a llevar este camino, pero ya sé que tengo algo donde apoyarme, ¿no? Voy a apoyar en este bastón, a ver a dónde me lleva. Y el segundo lugar al que fui fue la casa donde había nacido. Entonces, la casa
Bueno, antes de llegar a dónde había nacido, os vamos a contar un recuerdo que él tiene de antes de su nacimiento. Otro acontecimiento también importante de mi vida es anterior a mi nacimiento, y fue que unos delfines, equivocando su camino y a favor de marea, se habían adentrado por el Guadalquivir, llegando hasta Sevilla. De toda la ciudad acudió mucha gente, atraída por el insólito espectáculo. A la orilla del río, damitas y galanes, entre ellos los que fueron mis padres, que allí se vieron por vez primera. Fue una tarde de sol que yo he creído o he soñado recordar alguna vez. Estamos en Sevilla y vamos a ir al lugar donde nació. Y resulta que Machado nació en lo que hoy se considera un palacio, el Palacio de las Dueñas. Que, ¿suena quién es la duquesa de Alba, la familia de Alba? Pues esos son los dueños de este palacio y de muchos otros lugares, pero bueno, de este también. Y entonces eran de la familia de Alba, pero lo tenían alquilado. Era como que lo habían dividido en 8 trozos y vivían pues distintas familias acomodadas, pero no es que fuesen ricos, ¿no? ¿Y qué pasa con este palacio? Pues es muy, muy hermoso. Tiene muchos jardines y tiene fuentes que luego van a acompañar a Machado durante toda su vida. El ruido de las fuentes, de estas fuentes y de estos limoneros acompañarán todos sus poemas, hasta el final, ya lo escucharéis. ¿Cómo era la familia de Machado? Bueno, pues tenía una abuela que era pintora y la abuela era de Llerena. Y ser pintora en aquel tiempo, en el siglo XIX, no es tan normal, era rarísimo. Además de eso, era una recopiladora del folclore. ¿Qué es el folclore? Pues todas las cancioncillas populares, todo lo que pertenece a la cultura oral, a la cultura que es de todos, ¿no? Que no está firmada.
Y su abuelo, Antonio, era rector de la universidad, era como el jefe de la Universidad de Sevilla, que además era naturalista, era geólogo, era ornitólogo, es decir, que sabía de pájaros. Y otra cosa más sorprendente, en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, era darwinista. ¿Qué significa eso? Significa que había empezado Darwin una corriente por la que daba cuenta de que las personas no proveníamos del barro, de la costilla de Adán y de estas cosas, que era como que se creía ciencia cierta, sino que veníamos de la evolución de los monos. Éramos primos de los otros animales. Y eso era algo totalmente alucinante, como una idea loca que hubiese aparecido en ese momento. Pues su abuelo creía en esa situación, ¿no? Pero que eso chocaba con la realidad de Sevilla, porque Sevilla era, vamos, si veis ahora, todo el tema no religioso, y era muy, muy tradicional. Entonces no era fácil para ellos estar ahí. La madre de Antonio, que se llamaba Ana, era de Triana, que es el barrio que está al otro lado de este puente. Este es el puente de Triana. Y se jactaba a su abuela de no haber tenido nunca que cruzar ese puente para ir a Sevilla. O sea, era trianera. Y de esta familia salen una serie de hermanos, que son Antonio y sus hermanos, que son Manuel, que es escritor como él, Joaquín, que es periodista, y José, que es pintor. Es decir, va a salir una familia de artistas. Lo que pasa es que estar en Sevilla dura poco. Es esa edad, no sé si recordáis vosotros, estáis muy cerca, de esa edad de los primeros años de la infancia en la que no hay preocupaciones, ¿no? Y eso se acaba muy pronto, porque se tienen que marchar. ¿Y por qué se tienen que marchar? Pues precisamente por esa situación de una mentalidad tan cerrada que había en Sevilla, y los padres de los Machado quieren que sus hijos se eduquen en un ambiente pues un poco más cientifista, progresista, y deciden irse a Madrid. ¿Y por qué se van a Madrid? Pues porque en Madrid acaba de nacer la Institución Libre de Enseñanza, de la que vuestros profes seguro que saben muchísimo más que yo. ¿Qué era eso de la Institución Libre de Enseñanza? Pues se había fundado como una nueva manera de educar en la que se iba a tener en cuenta pues mucho más una forma como mucho más amplia, ¿no?, de educarse, a través del arte, a través de los paseos en la naturaleza, a través de la poesía. Y eso lo hace Giner de los Ríos, que era amigo de los abuelos de Machado. Yo cuando tenía que ir a Madrid a pintar, ¿no?, a buscar esas huellas de Machado, pues resulta que Madrid me resultaba el lugar más difícil. ¿Por qué? Yo soy de Madrid y he vivido ahí hasta que me fui a vivir a Extremadura hace 18 años, pero yo he vivido ahí siempre. ¿Y qué pasa? Que es tan grande que se lo come todo, ¿no? O sea, no hay como que ha podido vivir ahí Machado como otros 100.000, pero se ha borrado su memoria, se ha borrado su recuerdo. Entonces yo no tenía ni idea de qué lugares podía visitar, así que busqué otro cicerone, que en este caso fue Julio Llamazares, que es un escritor que es muy machadiano, que le gusta mucho Machado. Entonces quedé con él en un lugar, me dice, vamos a quedar al lado de mi casa, en una parada de autobús. ¿Y qué necesitas, Leticia? Pues necesito que me enseñes los sitios donde estuvo Machado. Me dice, pues date la vuelta. Esa es la Institución Libre de Enseñanza. Y ahí hemos quedado ahí de casualidad. Y es un edificio sorprendente porque es muy pequeñito, es como si de repente apareciese, como ese pasillo que tenéis ahí, vamos, un trozo del siglo XIX de repente aparece en mitad de la ciudad, ¿no? Y entramos y había, porque se entra como por un jardincito y había unos pabellones de madera que casi te podías imaginar como los niños ahí estudiando. ¿Y qué otros sitios visitaba Machado? Ya va creciendo, va teniendo vuestra edad, va siendo más joven. Él y sus hermanos les interesa mucho escribir, contar historias. Iban también a la Biblioteca Nacional, que era un espacio que yo también pude conocer gracias a esta búsqueda, ¿no? Y era donde se juntaban a leer y a escribir. Manuel era su hermano del alma.
Escribían a 4 manos. ¿Qué es escribir a 4 manos? Es escribir las historias entre los dos. Chicas, me parece que os apetece más iros a clase de mates. Está la puerta abierta, pero si os quedáis, por respeto a vuestros compañeros y a mí, en silencio, ¿vale? Bueno, pues sigo. Y esto va por todo el mundo, ¿eh? En general. Bueno, pues están en Madrid y están en esa búsqueda. Imaginaos que vosotros quisierais ser escritores o pintores, ¿no? En ese entonces había lo que se llamaba la bohemia, que era pues todo ese mundo artístico y literario que se juntaba en los cafés, ¿no? Y ahí creaban las tertulias. Y conocéis a un escritor que se llama Juan Ramón Jiménez. Si no lo conocéis, lo vais a conocer porque estáis en cuarto la mayoría. Bueno, pues él escribe esto que os voy a leer sobre esos días con Antonio. Dice, en aquella época, Antonio iba vestido con un gabán, con un abrigo descolorido viejísimo, que solo conservaba 1 o 2 botones de una fila, los cuales siempre llevaba abrochados equivocadamente. Y debajo los pantalones los sujetaba con una cuerda, lo mismo que los puños, atados con trozos de guata en vez de gemelos. Cuando los amigos me venían a visitar al sanatorio, porque Juan Ramón estaba en un sanatorio, las pobres monjitas tan finas y tan limpias sufrían de verle mezclado con aquellos tipos y le preguntaban que por qué los recibía. Es que al marcharse Antonio Machado era preciso barrer donde había estado, por las huellas que dejaba de migas de pan, tabaco y ceniza, papeles mascados que comía a menudo. A veces Machado anunciaba que iba a leerles un poema. Sacaba del bolsillo un papel sucio, hecho dobleces, lo desplegaba y en el centro tenía un gran agujero, porque se lo había ido comiendo poco a poco sin darse cuenta. Juan Ramón, en cuanto a la casa familiar, Juan Ramón evoca con espanto su primera visita. Entré en una habitación en la que solo quedaban los restos de una mesa, bueno, de lo que había sido una mesa, en la cual había una vieja palmatoria sin vela. Y de allí pasé al cuarto donde estaban los hermanos. Y me dice Antonio, siéntate, Juanito, siéntate. Y yo miré en torno y vi una butaca que tenía un agujero en el fondo, no servía para sentarse, una silla sobre la cual estaba una gatita con sus gatitos pequeños, otra silla sobre la cual había un huevo frito de varios días que estaba allí seco, pegado. Bueno, pues esta es la casa familiar, como si fuera vuestra casa, ¿no? ¿De qué viven estos chavales que van creciendo, que van al bachillerato? Bueno, pues el padre había muerto, así que viven del abuelo. El abuelo trabaja en la universidad y gana un sueldo. El abuelo muere, está enterrado en el Cementerio Civil de Madrid. Y entonces, con 24 años, acaba el bachillerato, Antonio Machado. O sea, el mejor poeta de este país acabó con 24 años el bachillerato, chicos. Hay esperanza para todos. Entonces, Juan Ramón escribe también telegráficamente. Madrid, punto. Abuela queda viuda y regala casa, punto. Madre inútil, punto. Todos viven pequeña renta, abuela, punto. Casa desmantelada, punto. Familia empeña muebles, punto. No trabajan ya hombres, punto. Casa de la picaresca, punto. Venta de libros viejos, punto. Muere la abuela, punto. ¿Qué pasa cuando muere la abuela? Pues que no les queda más remedio que ponerse a trabajar. Y entonces le dice, pues yo qué sé, yo es que quiero ser escritor. Ya, bueno, pues... ¿Pero tú no sabes francés? Le dicen, sí. Pues ¿por qué no haces unas oposiciones y das clase en un instituto como este? Y eso hizo. Hizo las oposiciones, las sacó y le dieron una plaza, que normalmente cuando los profes sacan la oposición, pues les suelen mandar al fin del mundo. Y el fin del mundo entonces se llamaba Soria. Allí es donde se marcha y de este periodo en Soria os vamos a leer Recuerdo infantil y Los álamos del río.
Recuerdo infantil. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera, del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón, en castellana tierra. Estos chopos del río, que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor, que ayer tuvisteis, de ruiseñores, vuestras ramas llenas. Álamos, que seréis mañana liras, del viento perfumado en primavera. Álamos del amor cerca del agua, que corre y pasa y sueña. Álamos de las márgenes del Duero. Conmigo vais, mi corazón os lleva. Estamos en Soria, a donde ha llegado Machado a ser profesor de francés. Yo siempre pienso que si el mejor poeta que hemos tenido en este país el siglo pasado fue profesor de francés, ¿qué no serán todos estos profes que tenéis a vuestro alrededor? Que miráis como si no tuvieran vida más allá de daros clase a vosotros. Igual son grandes artistas, igual son grandes creadores, igual son personas mucho más interesantes de lo que nos solemos pensar. A mí me admira que Machado fuese profesor. Y me gustaría poder mirar por un agujerito cómo eran sus clases. Cuando está en Soria, curiosamente, en Soria sí que se puede percibir a Machado, porque cuidan mucho los sitios en los que estuvo. De hecho, se puede ver el aula donde daba clase. Se puede ver el instituto tal y como era. Está como muy presente en un montón de lugares, ¿no? Y este lo pinté en el propio instituto donde él fue a dar clase. Y por ese agujerito no podemos mirar, pero sí podemos leer en un libro que se llama Juan de Mairena. Podemos leer cómo él cuenta que eran sus clases, porque Juan de Mairena es un profesor. Es como que él escribe, él nos deja ahí escrito cómo pensaban que tenían que ser las clases. Y él habla que tenían que ser, su método era la duda
y el sentimiento. ¿Qué significa eso? La duda es aprender a pensar, aprender a crear un criterio propio, y el sentimiento es aprender a conocernos, aprender a cómo sentimos y por qué. Entonces, realmente era muy innovador para el momento en el que estamos. Es muy heredero de la Institución Libre de Enseñanza, y tantas estas cosas que hay ahora de las emociones y no sé cuántos, no es nuevo. Cuando llegué a Soria pensé, ¿dónde puedo buscar esas imágenes que me evoquen a Machado, ¿no? Y él tiene un poema en el que dice, la campana de la audiencia da la una. Entonces, buscando la campana, la encontré en un edificio y entonces entré y pregunté, ¿podría subir? Mire, es que estoy haciendo un libro de Machado y quería hacer una ilustración de la campana, pero lo más cerca posible. ¿Puedo subir a la azotea? Entonces me miraron así como, bueno, pero es que es un poco peligroso los tejados, tal. Y digo, bueno, no importa, asumo el riesgo. Y conseguí subir a la campana y aquí pone, en lo alto pone Soria pura, que es parte de un pareado, de un refrán que dice Soria pura, cabeza de Extremadura, que tiene que ver con que entre Extremadura y Soria había un camino que era el camino de la transhumancia, ¿no? Me gustó mucho encontrar esas palabras. Y otro de los lugares a los que inevitablemente tenía que acudir era el camino que va de Polo a San Saturio, que vuestra compañera os ha leído un poema que habla de este paisaje, del paisaje alrededor del Duero. Machado nos transforma como país, como pueblo, nuestra manera de entender el paisaje. Hasta el punto que es como si cuando alguien te dice, mira qué bonito es eso, y tú ni te habías fijado y de repente lo ves y ya no puedes dejar de ver lo bello, ¿no? Pues pasa lo mismo con él. Nos enseñó a ver la belleza del paisaje, que hasta entonces no formaba parte de nuestra manera de mirar. De hecho, en este paisaje, que es el del Duero, hace pocos años, 3 o 4, decidieron que iban a hacer una urbanización de viviendas y se iban a cargar esa orilla. Y entonces hubo como un movimiento popular de gente que escribió cartas diciendo que no podían quitarnos ese paisaje que Machado nos lo había regalado y que ya no podíamos dejar de sentirlo como propio. Y se consiguió que el ayuntamiento permutara esas tierras, se las cambiara a los dueños por otras más alejadas para que pudieran hacer esas viviendas y el paisaje permaneciera intacto. Conoce a una persona que va a ser esencial para él, que es Leonor. Leonor es de quien se enamora y ella de él, pero en un contexto... Tenemos que pensar que estamos en el siglo XIX. Y entonces, igual que vuestras abuelas se casaban muy jóvenes, entonces se podían casar con 15 años, si tenían permiso paterno. Y eso es lo que ocurrió, que Machado y Leonor se casaron teniendo ella 15 años. Fue un amor que influyó muchísimo en su poesía, pero que se vio truncado prontísimo, porque ella murió de tuberculosis con 17 años, 2 años después. Fue un golpe terrorífico, podéis imaginar, no sé si podéis imaginarlo, pero si pudierais poneros en ese lugar, ¿no? De que a los 2 años de ese amor se truncase. Y a ella la enterraron en un cementerio que está en Soria, que se llama El Espino, y su tumba la visita mucha gente, y la visita mucha gente porque la tumba de Machado no está en España, como luego os contaré. Y entonces es como una forma de recordarle a él, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere su amor? Pues que él ya no soporta estar en Soria, se muere de dolor. Y entonces pide un traslado, y el traslado se lo dan a Baeza. Baeza es una ciudad que está en Andalucía también, entonces de alguna manera le podía evocar a la Sevilla de su infancia, pero está muy metida hacia Castilla. Es una ciudad, en realidad, muy poco andaluz. Hoy, si la visitas, es impresionante, es preciosa, es patrimonio de la humanidad, tiene la arquitectura renacentista más bonita que hay en España. Pero entonces, si Soria era el fin del mundo, aquí no llegaba ni el tren. Vamos, esto sí que
era como apartadísimo, ¿no?, de las comunicaciones y todo. El primer día, cuando llegó Machado allí, pues fue a ver a su director, ¿no?, pues al director del instituto, para decirle: hola, soy el nuevo profesor de francés. Y cuando llega y le pregunta al conserje, por favor, el director le dice: es que el director está en la agonía. Y dice: oh, qué mal momento, o sea, que se está muriendo, qué horror. Y dice: no, tranquilo, no. Es que hay una tertulia donde se junta aquí la gente un poco que piensa un poquito, que la mayoría son labradores acomodados y pasan la tarde, ¿no?, charlando y quejándose de todo. Que llueve, ahí con esta lluvia se nos van a inundar los campos. Al día siguiente que sale el sol, ahí con este sol no vamos a tener lluvia. Y entonces por eso la tertulia se llama La Agonía. Pero vamos, que está vivo. Entonces, esa anécdota nos da cuenta de cuál era el máximo nivel cultural que iba a encontrar Machado, ¿no? Machado, que venía, como os decía, de ese mundo de los cafés de Madrid, que era un bullir de grandísimos artistas. Su instituto es muy sorprendente, porque todos los institutos en los que trabajó Machado se conservan como institutos tal cual. Y este es un edificio renacentista con un patio precioso, ¿no?, que pude visitar. Del tiempo de Baeza os vamos a leer Los Olivos. Los olivos. Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día. Olivares polvorientos del campo de Andalucía. El campo andaluz peinado por el sol canicular. De loma en loma rayado de olivar y de olivar. Son las tierras soleadas, anchas lomas, lueñes sierras de olivares recamadas. 1000 senderos, con sus machos abrumados de capachos, van gañanes y arrieros. De la venta del camino a la puerta soplan vino trabucaires bandoleros. Olivares y olivares, de loma en loma prendidos cual bordados alamares. Olivares coloridos de una tarde anaranjada. Olivares rebruñidos bajo la luna argentada. Olivares centellados en las tardes cenicientas, bajo los cielos preñados de tormentas. Olivares, diosos de los eneros de aguaceros, los agostos de agua al pie, los vientos primaverales vuestras flores racimadas, y las lluvias otoñales vuestras olivas moradas. Olivar, por 100 caminos tus olivitas irán caminando a 100 molinos. Ya darán trabajo en las alquerías a gañanes y braceros. Oh, buenas frentes sombrías bajo los anchos sombreros. Olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza de los fieles al terruño y de al arado y al molino, de los que muestran el puño al destino, los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores devotos y matuteros, ciudades y caseríos en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra. Venga Dios a los hogares y a estas almas de esta tierra de olivares y de olivares.
Estamos en Baeza, donde sigue siendo profesor de francés en este instituto. Está viviendo una etapa muy difícil porque ha muerto Leonor y porque él está solo, lejos de su familia. Es una etapa que le sirve para escribir mucho y dar muchos paseos por esas sierras de Mójica. Hay dos pelis que me gustaría recomendaros. No sé si las podréis ver en clase, ya dirán vuestros profes o no. Una es un documental que se llama Estos días azules, en el que veréis a muchas de las personas de las que estoy hablando y de los sitios donde estoy hablando. Y es muy bonito de ver. Y luego hay otra peli de animación impresionante que se llama Josep, que se puede ver en Filmin, que os recomiendo mucho para entender la parte final de Coyur, ¿vale? En esa primera peli que os digo, de Estos días azules, sale una persona que se llama Fanny Rubio, que nos cuenta qué pasó en Baeza. Y dice, en Baeza, una ciudad tan callada, tan mortecina y tan fría, produce en los años de duelo todos los elementos que estaban en embrión. Los desarrolla Machado para que, cuando salga de Baeza, salga un hombre entero, capaz no solo de contemplar, sino de actuar políticamente, no solo de sentir, sino de volver a amar, no solo de enseñar, sino de formar cabezas. Realmente sale un hombre entero de Baeza, el lugar más frío de su historia. ¿Y a dónde se va? Pues se va lo más cerquita de su familia. Y lo más cerquita de su familia, que vivía en Madrid todavía, era Segovia. Y en Segovia pasa un poco como en Soria o en Baeza, que queda mucha huella de Machado allí. De hecho, se puede visitar la casa en la que vivió. Vivía en una pensión. Una pensión realmente humilde. O sea que si la veis, porque podéis ir, es la casa de Machado en Segovia, no te puedes creer que viviera en ese cuartito, ¿no? Con esa cama de hierro, con 4 libros. Era un hombre muy, muy austero. En Segovia, como os decía antes, son años de transformación política, porque hay una desigualdad inmensa entre los ricos, los pobres, la gente de la ciudad, la del campo. Y Machado se implica en los cambios. Y uno de los que propone él, junto a Benito Zambrano, el padre de María Zambrano, es la creación de la Universidad Popular, que es una universidad para que los adultos también puedan estudiar. Me fui a visitar el instituto, que como os digo, también es visitable y está al lado del acueducto de Segovia. Segovia es de las ciudades más bonitas que hay en el mundo, diría yo, vamos. Después de Badajoz, por supuesto. Bueno, pues el instituto este tiene esa cosa del olor a naftalina, que vas por los pasillos y puedes ver, ¿sabéis esas mariposas que cuelgan como con alfileres y los... ¿no? ¿Lo habéis visto alguna vez? Bueno, pues eso está todavía lleno de ese tipo de bichos de cuando Machado estaba ahí, ¿no? También pedí subirme a lo alto para intentar tener una vista desde arriba y ahí sí que me jugué un poco más la vida porque no habían arreglado el suelo de madera del ático desde antes de que Machado hubiera nacido probablemente. Pero bueno, la vista merecía la pena y eso hice. Siguen los paseos a la orilla del río y de esta parte os vamos a leer un poema que es bastante difícil, pero yo creo que Carlos lo va a hacer fenomenal, que se llama El Milagro. Es difícil de entender, es una propuesta que luego tenéis que ver en clase qué es lo que quiere decir este poema. Y habla de la parte más filosófica de Machado, que también era un filósofo. El milagro. En Segovia, una tarde, de paseo por la Alameda que Ledesma baña, para leer mi Biblia, eché mano al estuche de las gafas en busca de ese andamio de mis ojos. Mi volado balcón de la mirada. Abrí el estuche, con el gesto firme y doctoral de quien se dice, aguarda y ahora verás si veo. Abrí el estuche, pero dentro, nada. Cuando luné. ¿Huyeron? Juraría que algo brilló cuando la negra tapa de abrí el diminuto ataúd de bolsillo. Y que volaban, huyendo de su encierro, cual mariposa de cristal, mis gafas. El libro, bajo el brazo, la orfandad de mis ojos paseaba pensando. Hasta las cosas que dejamos muertas de risa en casa,
tienen su doble donde estar debieran, o en un acto de fe, toda mirada. Monta en tren para ir de Segovia, donde está trabajando, a Madrid, donde están sus hermanos, donde sigue su madre y donde está, bueno, pues la gente que quiere, ¿no? Y manda un telegrama, que no sé qué les parecerá a vuestros profes, en el que dice: pierdo el tren hoy y mañana. ¿Qué significa esto? Pues que tenía ganas de quedarse en Madrid, entonces esto de pierdo el tren hoy y mañana es como decir, voy a hacer pellas hoy y mañana también, ¿no? En Segovia ocurre un hecho también sorprendente. Él ya es bastante mayor, pero conoce a una persona, escribe unos poemas en esta época, vamos a decir, a una tal Guiomar, unos poemas de amor, que todo el mundo pensaba que eran un amor pues, que se había inventado, ¿no? Y hace pocos años, relativamente pocos años, salió un libro publicado que se titulaba Yo soy Guiomar. Y en ese libro, una mujer llamada Pilar de Valderrama decía que ella había existido y que ella había sido el amor de Machado en esos años. Un amor que, según explicaban, fue un amor platónico, porque ella estaba casada y en aquel entonces pues no llegaron a encontrarse más allá de los paseos que hacían juntos. Y todo el mundo me decía, cuando estaba preparando el libro y preguntaba a mis cincerones sobre qué sitios visitar, me decían, tienes que ir a la Fuente de Guiomar, en Madrid. Y yo decía, ¿qué fuente es la Fuente de Guiomar? Yo soy de Madrid y no la conozco. Sí, está en Moncloa. Y no la encontraba por ningún sitio. Y entonces ya busqué, obviamente, en Google. Y me enteré de que la Fuente de Guiomar estaba en Moncloa, pero no en un barrio. ¿Sabéis qué es un barrio? Bueno, ¿o no lo sabéis? Pero también, si os suena, es porque la casa del presidente está en el Palacio de Moncloa. Y resulta que la fuente está dentro de los jardines del Palacio del presidente del gobierno. Entonces dije, pues ¿cómo consigo yo llegar allí para pintar esa fuente? Y busqué en Google, presidencia de gobierno, mandar mensaje. Hola, me llamo tal, estoy haciendo un libro para que tengo que hacer una ilustración y quiero ir a pintar la fuente de Moncloa. Y lo envié. ¿Creéis que me contestaron? No me contestaron. Yo tenía toda la esperanza, pero no me contestaron y entonces dije, jo, pues no puede ser, no me puedo quedar sin pintar esa fuente. Entonces busqué otra vez y vi que había un número de teléfono y entonces llamé, hola, mira, soy Leticia Fernández, y me dice, no, sí, hemos recibido tu mensaje, pero es que no sabemos muy bien qué hacer con él, o sea, cómo convocarte, pero no te preocupes que te llamaremos. ¿Creéis que me llamaron? Sí, me llamaron y me dijeron, puedes venir a Moncloa a pintar la fuente un 23 de octubre entre las 10:15 y las 11 menos 20. Y dije, pues voy. Y me preparé la mochila, llegué a Moncloa, al barrio, y estaba lloviendo. Y digo, pero madre mía, qué mala suerte, pues me compré un paraguas, pues a ver cómo lo hago. Y cuando llegué para entrar en Moncloa, resulta que yo me esperaba pues entrar, no sé, como en una casa. Es un recinto en el que trabajan 2.000 personas. Se va en coche de unos sitios a otros. Hay 2 ministerios allí. Entonces, bueno, pues me hicieron dejar todas las cosas ahí y me dijeron, este es tu guardaespaldas, que te va a acompañar. Ah, bueno, muy bien, señor guardaespaldas. Mire, es que yo tengo que pintar una cosa, como está lloviendo, ¿no le importaría sujetarme el paraguas? No, no me importa. Entonces, nada, llegamos allí, íbamos pasando como garitas y decían, no, esto es prohibidísimo, esto es súper, no se puede pasar. No, es que tengo un permiso para pintar la fuente. Y la gente no entendía nada, pero para no parecer tontos, pues decían, pues pase, pase. Y cuando llegamos allá, a esos jardines finales, vamos caminando por allí y iba yo, pues eso, convencí al guardaespaldas, por favor, que me sujete el paraguas. Llegamos allí y de repente hacen las nubes, ¡ping! Se van, bueno, no se fueron, pero dejaron de llover y pude sentarme a pintar la fuente de Guiomar, que estaba como si de repente pudiera salir Machado de detrás en cualquier momento, como con unos granados alrededor, con las granadas así avejentadas, era otoño, así como ahora, todo ese ambiente lluvioso. Y me fui de ahí
cumplí mis minutos estipulados y me fui ahí como flotando, ¿no? Porque diciendo, en el lugar más insospechado, en pleno corazón de la ciudad, en la casa del presidente del gobierno, me he encontrado la huella como más impactante, ¿no? de todo este recorrido. Así que me fui como con la idea de hacer desde ahí pues una vista desde lo alto de Madrid, que se pudiera ver pues los jardines por donde paseaban Guiomar, Pilar de Valderrama y Machado, y me encontré que había un faro en Madrid. No os sorprende. Bueno, a mí me sorprendía que hubiera un faro en Madrid, porque no hay mar, ¿no? Bueno, pero hay un faro que se sube para poder tener unas vistas así desde lo alto. Y subí y saqué mis cosas y viene el de seguridad y me dice, ¿qué hace usted? No puede pintar aquí. Y yo, ¿por qué? Porque se mancha el suelo. ¿El suelo? Esta moqueta llena de chicles, asquerosa. Por favor, si estoy haciendo... Usted no sabe que yo acabo de estar... Me daban ganas de decirle, no, acabo de estar donde el presidente pintando una fuente y ahora me va a decir que no puedo subir aquí. Y pues no, se lo tiene que preguntar a la directora del faro. Y yo, ¿que hay directora en el faro? Pues que venga la directora. Y la directora vino y dijo, pues claro, que pinte donde quiera. Y le dijo al de seguridad, tráigale una silla, ¿no? Y yo dije, menos mal. Y entonces pude pintar las vistas desde Madrid, desde lo alto. Sigue trabajando Antonio en Segovia. Y ocurre algo a nivel histórico muy importante en el año 1931, el 14 de abril. Y es que Machado, en el ayuntamiento, que es este de Segovia, iza la segunda bandera republicana que se hizo en este país ese día. Y dijo Machado, aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia, con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano. ¿Qué suponía la república? Suponía un cambio enorme para un montón de personas. Suponía el fin de una monarquía, implicaba una serie de cambios sociales en la que estaba muy implicado Antonio Machado y también Manuel, su hermano, y también toda su familia. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con esa situación de cambio, sobre todo los privilegiados no querían que eso fuera así, y ocurrió que en 1936 Franco da un golpe de Estado y con ello comienza una guerra civil en España, una guerra civil fratricida entre hermanos. ¿Qué ocurre ese día? Ocurre que Antonio está con su madre y está con su hermano José y su hermano Joaquín en Madrid, pero ¿dónde está Manuel? Su hermano del alma, con el que escribía a cuatro manos, está en Burgos. ¿Y qué pasa en Burgos? Pues que Burgos ya está tomado por el ejército de Franco, por los sublevados. No era un ejército todavía. ¿Y qué hacen con Manuel? Lo meten en el calabozo. Lo meten en el calabozo y le dicen, no sabemos lo que le dijeron, pero probablemente le dijeron, ¿sabes lo que ha pasado con Federico García Lorca? Federico García Lorca era el otro gran poeta, al que habían sacado de su casa y lo habían matado en una cuneta y lo habían dejado ahí. Entonces Manuel, no sabemos lo que pasó en esos 2 días que estuvo metido en la cárcel, pero cuando salió se posicionó al lado de los sublevados, al lado de Franco, rompiendo definitivamente con toda su historia personal y con toda su familia. Esto fue, el dolor que sintió esta familia fue lo que se sintió en todas las familias en este país. Madrid, que era donde estaba el gobierno republicano, estaba bombardeada y tenían que marcharse, pero Antonio no se quería ir. Y entonces fueron Alberti y otro amigo y le dijeron, Antonio, te tienes que marchar, tu vida corre peligro. Y se fueron en un coche junto con el resto de las personas evacuadas a un sitio que se llama Rocafort, que está en Valencia, donde se localizó el gobierno republicano mientras duró la guerra. Y entonces se quedaron en esta casa. Esta casa se llama Villa Amparo y todavía se puede visitar.
Entonces yo llegué con la mochila y quise entrar a pintar y a ver cómo era esa casa, ¿no? Donde había pasado Machado sus últimos tiempos en España. Pero no conseguí entrar, estaba cerrado y no me abrían los del ayuntamiento. Entonces me subí a una valla para poder pintar desde ahí las vistas que tenía Machado en esos últimos momentos. De ahí pasó a Barcelona y yo continué el camino que hizo Machado, porque cuando, como sabéis, el fin de la guerra devino la dictadura de Franco. Y todas las personas que habían estado implicadas con la República tenían muy pocas opciones de sobrevivir en este país y muchos se marcharon al exilio. ¿Y cómo se marchaban? Andando, pim, 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 andando como podían a través de la frontera. Y eso es lo que tuvieron que hacer Machado, sus hermanos y su madre, que tenía 83 años. Era invierno, hacía mucho frío. Había tanta gente intentando cruzar que tuvieron que dejar todo lo que tenían. Todas las cosas que tenían, llevaba una pequeña maleta, la tuvieron que dejar. Y cruzar, intentar cruzar con su madre, enferma, muy mayor, en brazos. Pero había tanta gente que ya no dejaban pasar a nadie, los gendarmes franceses. Y entonces el amigo con el que iba Machado le dijo: ¿usted sabe quién es Verlaine? Que era el máximo poeta francés. Le dijo: este es el nuestro, es Antonio Machado. Y como le conocían, le dejaron pasar y consiguieron cruzar hasta este pueblito que se llama Collioure, que está en la costa de Francia. Allí se alojaron en una pensión que es la pensión esta, Buñol Quintana, pero había sido tan duro el viaje. Habían llegado sin nada, no tenían dinero ni para sellos. Es más, habían llegado sus hermanos también, no Manuel, los otros, y no podían bajar juntos a cenar porque solo tenían una camisa. Se la ponía Joaquín, bajaba a cenar, subía, se la daba Antonio, bajaba a cenar y subía a la habitación. Tan duro fue que el día 22 de febrero Antonio Machado muere en esta pensión. Cuando se entera su hermano Manuel, al que no había vuelto a ver desde que había empezado la guerra, decidió ir Manuel a despedirse de su hermano del alma. Y cuando llegó él a Collioure, se dio cuenta, se enteró de que no solo estaba muerto Antonio, sino de que su madre, Ana Ruiz, había muerto 3 días después. Así que cogió ese bastón que habéis visto al principio y se lo llevó consigo de recuerdo y lo dejó en su casa de Madrid, que es donde lo encontramos después. ¿Os acordáis de ese gabán que llevaba, ese abrigo descolorido y con los botones así como rotos? Su hermano Joaquín encontró un papelito en el bolsillo, de esos que él comía habitualmente, y decía 2 versos, decía: estos días azules y ese sol de la infancia. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Sevilla y os decía que esa infancia iba a ser su patria, la iba a llevar hasta el final, ¿no? En Collioure sigue enterrado Antonio, junto con su madre, en una tumba en el suelo, rodeada de cipreses. Pero esa tumba está siempre llena de limones, de flores. Hay muchísima gente que va a visitarle. Tiene un buzón donde se escriben cartas y le llegan. Hay una archivera que recoge esas cartas y diréis: ¿y por qué escribe la gente a Machado? Pues escribe a Machado porque a lo mejor su abuelo o su abuela tuvieron que cruzar el exilio, pero no eran famosos y no se sabe dónde están. Y murieron en alguno de los campos de concentración en los que acabaron muchos españoles en Francia y también en Alemania. Entonces, escribir a Machado es como: bueno, ya que no puedo escribir a mi abuelo, ¿no? Y también porque yo creo que sigue contándonos muchas cosas todavía hoy, a nosotros, a todas nosotras. De esta parte final de Collioure os vamos a leer un poema y hacer una última acuarela.
Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. Oh, mole del Moncayo blanca y rosa, allá, en el cielo de Aragón, tan bella. ¿Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba? Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras, y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán el tomillo y el romero. Hay ciruelos en flor, quedan violetas, furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas. No faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Me gustaría mucho que este recital acabara de otra manera y contaros otro final. Por ejemplo, que Machado, cuando llegó a Francia, le mandaron una carta de la Universidad de Oxford para que fuera profesor allí y que pudo ir. Pero no, esa carta llegó, pero él ya nunca la recibió. Llegó después de muerto. Vivimos en un país en el que los dos más grandes poetas del siglo XX están, uno en una cuneta, Federico García Lorca, y el otro en el exilio, Antonio Machado. Yo no he encontrado a nadie que me explique el país en el que vivimos como me lo explica Machado en sus textos. Y quizá algún día, no hoy, o quizás sí, pero quizá algún día queráis coger uno de sus libros y leerlo. Y a lo mejor encontráis que también tiene algo que deciros a vosotros. Muchísimas gracias. Ahora van a salir Isabela, Gonzalo y Manuel y Claudia, la otra Claudia y Candela, Adrián, Carlos y Alberto, porque gracias a ellos hemos podido pasar esta mañana. Os pido un aplauso muy grande cuando suban al escenario.
Y Encarna también. A lo mejor no tenéis tanta prisa, ¿o sí? ¿Tienen tanta prisa? Porque a mí me gustaría mucho saber qué os ha parecido esto, ¿eh? Y contestaros a vuestras preguntas también. Hola, hola, sí. Bueno, yo me estoy demasiado delante. A mí me gustaría preguntarle algo a Leticia y a lo mejor alguno de vosotros también tiene alguna pregunta que hacer con respecto a lo que habéis visto, lo que habéis escuchado o sobre ella y lo que hace aparte de esto que os ha presentado hoy. Leticia, ¿tú cuánto has tardado en hacer este proyecto? ¿Cuánto te ha llevado? ¿Queréis sentaros o os queréis quedar? ¿Cómo estáis? No, nos sentamos. Y preguntáis, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, pues fueron como... Estuve haciendo los viajes a todos estos sitios como durante 2 años. No es que me pasase los 2 años viajando, porque yo también tengo mi casa, mi familia y mis cosas, ¿no? Pero me iba pues un fin de semana a Soria, otro fin de semana a Segovia, y fueron como 2 años recorriendo. Y el libro salió en 2020, en plena pandemia, ¿no? O sea, también fue una suerte acabarlo justo antes, porque si no, pues se hubiese quedado así, como inacabado, ¿no? Porque encima coincidió que la parte de Collur, cuando iba a ir a Collur y a Barcelona, que también estuve en Barcelona, pero no pude ir porque no sé si os suena lo del procés, la sentencia del procés de Cataluña y todo esto. A los mayores sí. Pues justo acaba de salir esa sentencia y entonces Cataluña estaba cercada. Había huelgas de trenes y entonces yo no pude llegar hasta Barcelona. Y llegar hasta Collur fue como un milagro, como escapando a las 6 de la mañana de Barcelona. Entonces tuve mucha suerte de poder acabar el proyecto, porque si en esa parte final se hubiera quedado totalmente a medias. Pero luego ha sido muy bonito cuando he empezado a llevarlo a los institutos y a hacer presentaciones, porque es como que la historia sigue, ¿no? La historia va continuando. Y me voy enterando de cosas pues como eso, como que la abuela era de Llerena, estuve en Llerena en la biblioteca y entonces poder conocer un poco la parte, eso, las raíces extremeñas de Machado, ¿no? O sea, como que sigue muy presente. A ver, curiosidades. ¿El que más me ha gustado? ¿Qué sitio de los que he visitado es el que más me ha gustado? Pues mira, Machado tuvo la suerte de vivir en sitios preciosos todos, porque Segovia es preciosísima, pero es que Baeza también. Y Soria. Es muy difícil quedarme con uno, ¿no? Pero un poco lo que os decía, si tuviera que pensar en qué lugar guarda más ese espíritu de Machado, sería esa fuente secreta, ¿no?, que hay en Madrid. Pero es como muy bonito poder hacer todo el viaje y os recomiendo mucho la parte de Soria, por ejemplo. La parte de Soria es súper bonita para leerlo con los poemas, ¿no? Llevar el libro acompañándote. Gracias, ¿eh? ¿Por qué cuando tuviste al hombre que estaba mirando, vigilando el faro, por qué no le podías decir que habías estado pintando la fuente?
en el palacio. Pues podía decírselo, claro, pero a él qué le importa, ¿no? O sea, es como cuando él va a lo suyo, quiero decir, no, es buena pregunta. Es como que te dan ganas de decirle, joder, pero si yo no voy a manchar nada, si estoy haciendo un libro, pero cuando alguien viene en plan, ¿sabes?, cerril, que no quiere escuchar nada, sino que le ha dado porque hoy quiere mandar. Hoy quiere mandarte a ti que no pintes ahí. Porque él no tenía ninguna normativa que dijera no puedes pintar ahí. Pues a veces es mejor guardarse la saliva, no intentarlo. Y sí que al hablar con la que era su jefa, que era una persona razonable, pues vio que tampoco es que yo fuese a... Habéis visto, no he manchado nada, ¿no? Pero me dio mucha rabia, me daban ganas de decirle eso y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo viniendo del otro lado, que me había costado tanto llegar hasta ahí, porque efectivamente ahí sí que había como una normativa clara, que aquí no entra nadie, y había conseguido entrar, y me dio mucha rabia. ¿Qué tal vosotros, los que habéis leído? ¿Alguna cosita que os haya...? Pues comentario, puede ser. Opción 2, ir a clase de mates. Pues venga, ya podéis darle al coco y sacar alguna pregunta. ¿Cuál de esos sitios te ha parecido más bonito? No te he entendido. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál de esos sitios te ha parecido más bonito? Chicas, por favor, callaros, porque si no, ni yo ni vosotros oís a vuestro compañero. Más despacito. ¿Cuál de esos sitios te ha parecido más bonito? ¿Cuál de los sitios me ha parecido más bonito? Pues me ha sorprendido mucho Baeza porque no lo conocía y es que es una ciudad que, claro, como se ha mantenido tan igual, lo que les pasa a los sitios cuando son pobres es que no se destrozan, mantienes las casas, aunque sean viejas. Cuando la gente, en unos años en España, en los años 60, que la gente se iba al extranjero y volvía con dinero y tiraba las casas viejas. Y por eso hay una diferencia tan grande, por ejemplo, entre Extremadura y Portugal, ¿no? Me sorprendió mucho Baeza, me pareció precioso. La verdad es que está lleno, yo creo que el libro va mostrando como un montón de sitios muy bonitos y es como también se puede tener como un libro de viaje, ¿no? Podríais decirle a los profes que de viaje de estudios, las ciudades machadianas, iríais a sitios de verdad súper bonitos. Gracias. Pues sí, yo como os comentaba soy de Madrid, pero llevo viviendo en La Vera, en el norte de Extremadura, en Cáceres, 18 años. Y yo siempre lo que pinto me gusta mucho que esté basado o inspirado en la realidad, en lo que forma parte de mi realidad, de mi vida, ¿no? Y claro, vivo en una casa que está como en la montaña de Gredos, ¿no? Hay un bosque de castaños y de robles y no sé si habéis estado en esa zona, pero hay unas gargantas muy bonitas de agua fría que baja por el granito, ¿no? Todo eso y el transcurrir de las estaciones hace que yo, que soy pintora, pues me guste mucho pintar todos esos cambios que van pasando a lo largo del tiempo delante de mí y que muchas veces no nos fijamos. Es como lo que os decía antes de que Manchado nos enseñó a mirar el paisaje. Las cosas que tenemos alrededor es que ni las miramos, ¿no? Como no nos damos cuenta hasta que de repente no hay algo que por ejemplo, que te pares a dibujar o te pares a mirar. Es una manera de darnos cuenta de que la belleza está a nuestro alrededor continuamente.
continuamente. Y para mí pintar es una manera de poder parar a darme cuenta de eso. Pues los dibujos que me pregunta cuánto tardo en hacerlos. Pues tardo una media hora, más o menos. Lo que pasa que la acuarela lo que tiene es que no se puede borrar. Entonces, ¿de aquí pintáis? ¿Quiénes pintáis? ¿Alguien más? A quien le guste pintar, ya luego bien, mal o regular, por favor que levante la mano, no es grave, nadie... No os va a pasar nada. Vale. Pues es una suerte que pintéis, porque mucha gente de vuestra edad deja de pintar. Quizá esto, a quien no os interese, de verdad, iros, porque creo que hay gente que sí le interesa. De verdad, podéis largaros y nadie os va a echar cuentas, pero dejad que los demás escuchen. O no sé cuántos pintores tenéis al día aquí delante, pero a lo mejor a la gente que pinta le interesa saber, ¿no? De verdad, ¿eh? Bueno, pues a las que sí que pintáis, que probablemente os interese, la acuarela, no sé quiénes hacéis acuarela, pero la acuarela no se puede borrar. Entonces, hay una manera de hacer acuarela como mucho más de dibujar previamente y de ir rellenando, pero mi manera de hacer acuarela es como muy suelta. Habéis visto aquí como unos ejemplos pequeñitos, ¿no? De en 5 minutos, brochazos grandes, jugar mucho con lo que, bueno, pues con ese gesto de que se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, pueden ser 20 minutos, pero puede no salir. Y si no sale, la tienes que romper y hacer otra nueva. O cambiar el punto de vista, porque al final igual no... Entonces, pues yo pasaba a lo mejor 3 días en una ciudad, en Soria, por ejemplo, y hacía pues un total de 8 acuarelas, ¿no? Entonces, a lo mejor vas caminando, paras, haces una, luego sigues, como se lleva todo en una mochilita. Y yo pensaba que no íbamos a poner todas en el libro, pero al final pusimos casi todas, salvo 2 o 3 que se quedaron fuera. Sí, pero debo decir que soy muy rápida. ¿Por qué? Porque para los que pintáis es muy importante dibujar. Yo creo que en general la gente, y quizá vosotras también, hacéis dibujo de lápiz previamente a pintar, ¿no? Hay gente que no, vale. Los bocetos o en la propia hoja vas marcando, ¿no? Pues igual aquí marcar primero el dibujo, lo que sea. Yo ya el dibujo lo hago ya con los pinceles. No necesito, pero porque llevo muchos años, es mi profesión, entonces yo pinto todos los días. Y a lo mejor hay días que me paso 4 horas pintando o 5 horas toda la mañana, ¿no? Entonces tengo muy interiorizado el dibujo. Yo os recomendaría para los interesados, los que ya pintáis y los que no, como dibujar mucho, coger mano, dibujar todo. Poneros así, con los pies, ala, un pie, otro pie, una mano, dibujar vuestra mano, dibujar a vuestro hermano, el vaso encima de la mesa. Y esa es la manera, en lugar de intentar hacer un dibujo bonito, es mejor hacer muchos dibujos, aunque sean una porquería, en un papel malo, y luego tirarlos, pero coger mano. Dibujar, 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 dibujar. Bueno, es que a mí me ha quitado la pregunta porque iba a decir, ¿qué les recomendarías a los que pintan? ¿Qué les recomendarías que hicieran? Pero lo has contestado ya. Sí, y ahora para allá. Y Brunella, ¿no? Hola. ¿Qué le dirías a Antonio Machado si lo tuvieras aquí? No te he entendido nada, vosotros. ¿Qué le dirías a Antonio Machado si lo tuvieras delante? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero fíjate, intentaría quedarme callada.
para ver si él tiene algo que decirme. Una observación que he hecho es que cada pintura que usted nos ha mostrado, he visto que la que más destaca, bueno, para mí es el color azul. Al igual que en las plantas, en vez de que sean color verde, siempre los cambia a color azul. Y quería preguntar el porqué de aquello. Grandísima observadora. Muy bien. Pues mirad, como han sido 2 años de ir por los sitios, tú en 2 años, imaginaos que empezáis un proyecto y lo acabáis 2 años después. Sois otra persona y hacéis las cosas de otra manera. Entonces, ¿cómo podía yo mantener la unidad del proyecto, ¿no? Que si tú ves el libro, digas, los ha hecho la misma persona los primeros que los últimos, ¿no? Bueno, pues entonces yo me agarré a 2 colores. ¿Os acordáis de ese verso final? Estos días azules y ese sol de la infancia. Pues como ese es como un poco el resumen casi de la obra de Machado. Si os aprendéis esos 2 versos, vais a quedar muy bien en muchos momentos, porque van a salir a lo largo de la vida un montón de veces, ¿no? Y resumen como alguien tan sensible llega al final, él sabe que se va a morir, él sabe que está en el final y escribe eso, ¿no? Entonces yo rescaté esos 2 colores y los colores que he usado, que he llevado a lo largo de mi viaje son estos 2, el azul índigo y el amarillo oro, un oro quinocridona, ¿no? Entonces, aunque veréis en el libro, porque lo tenéis en la biblioteca o porque lo tenéis en las librerías y de repente, oh milagro, alguien decide guardar ese libro para que le acompañe durante su vida, veréis que hay más colores, hay algún rojo, como han aparecido por aquí, hay algún marrón, tal, pero estos 2 están siempre. Pintar no es copiar la realidad, tal cual es. Para eso está la realidad, ¿no? Pintar es darte la posibilidad de encontrarte con lo que hay y dejar una huella de ese encuentro. Entonces no tienes por qué apegarte a los colores que estás viendo. Pueden ser colores más simbólicos. Y yo utilizo el azul y el amarillo más de una manera más simbólica, en el sentido de que recuerdan a ese sol y a esos días azules de la infancia, ¿no? Entonces, por eso no meto el verde o no meto el rosa o no meto el naranja, porque entonces se perderían en un montón de colores. Y quiero, como tú has visto, que la atención se centre en esos colores. Y es la primera vez que me lo preguntan, así que enhorabuena porque es una percepción muy, muy clara, ¿eh? Aunque sean simbólicos los colores que utilizas en tus imágenes, ¿elegiste en qué época viajar a cada uno de esos sitios? Porque cambia mucho el colorido en esos sitios de una época del año a otra. Pues nada, ¿sabéis eso que dicen de plantar los ajos en luna nueva? Y pues está la luna nueva, la luna creciente y la luna pudiente, que es cuando puedes. Fui a los sitios cuando pude. En realidad, estuve en Sevilla en primavera, estuve en Coyur en otoño, que sí que representan muy bien, ¿no? Y, como el nacimiento y el final, son como las estaciones más simbólicas. Y no era una elección así. ¿Eh? Ah, claro, bueno, es que Soria en cualquier momento. De todas maneras, como tengo que pintar fuera, porque no hago fotos en los viajes, no estoy pintando de fotos, sino que estoy pintando de la realidad, del natural. Entonces, pues no puede estar lloviendo, o salvo que te sujeten el paraguas, o no puede hacer demasiado frío porque te quedas helada en la calle.
o algún comentario de los que habéis participado, me gustaría mucho que me dijerais, bueno, pues desde que habéis llegado, cuando habéis entrado hasta ahora, que si os ha pasado algo, ¿no? Con esto. Que a mí me gustaría saber si has ilustrado otros libros, aparte de... Sí, he editado otros libros, ¿no? Sí, he editado muchos libros. Aquí tenéis un par de ellos que los podéis ver en la Biblia, que son Diario de Maravillas, que son mis cuadernos de campo, lo que os decía de ir por la naturaleza pintando, ¿vale? Esto es lo que yo pinto, me cojo la mochila y me voy y estoy un ratito delante de lo que hay. Son seleccionados, me salen muchas birrias también, ¿eh? Pero no los voy a publicar, claro. Quiero decir, tengo muchísimos cuadernos, de los cuales he seleccionado algunas de estas imágenes. Este es un libro que os recomiendo leer en clase también, que se llama La poesía de los árboles, que son poemas desde tiempos remotos, de un montón de lugares, de un montón de países del mundo, todos sobre árboles. Hay 75, con 75 ilustraciones. Y son de verdad poemas que algunos son muy, muy bonitos, casi todos. Hay poemas de mujeres indígenas de Perú, poemas africanos, poemas chinos del siglo V, poemas de Uruguay, poemas de un montón de sitios del mundo. Ah, que no veía ninguna. Pero sí, Alberto, publico habitualmente, acabo de sacar un libro que se llama La partida del soldado, que es un libro sobre la guerra. Muy, muy breve, de texto es muy breve, pero es como la posibilidad de huir de la guerra, ¿no? Imaginaos que os llaman, que vivís en Israel o vivís en Gaza y os llaman para ser soldados, ¿no? ¿Qué haríais? Pues ese es el dilema que se plantea en este libro, La partida del soldado, que es el que acabo de editar más recientemente, y luego otro que se llama Memorias en conserva, que es una caja de lata, que no sé si la tienes aquí, porque los libros... Los libros pueden ser de muchas maneras, y este que acabo de hacer es un libro que está metido dentro de una caja de lata. A los que habéis participado tocando o leyendo os voy a dar una tarjeta de recuerdo, ¿vale? Y... luego os la doy, luego os la doy. Uy, me he equivocado. Bueno. Y también dejaremos uno de las acuarelas de recuerdo para que la tengáis por aquí donde os dé la gana, que la elegirán también los que han recitado, las personas que han recitado. Y no sé si hay alguna pregunta más, pero si no, pues... Pues yo, hay una parte, como os decía antes, cuando te llama un editor, que él hace el libro y lo pone en las librerías y tal, pero yo también hago libros propios o publicaciones propias. Y me dice vuestra profe que si os enseño estos calendarios, que hago cada año un calendario que es muy poco útil como calendario, pero tiene otras utilidades. Por ejemplo, puedes usarlo de biombo, por ejemplo. En todo caso, es la manera que tengo de compartir lo que hago, ¿no? Y que las personas pues, puedan tenerlo en su casa y como una búsqueda de recordar la importancia que tiene para mí y que tiene para todos, aunque no lo sepamos, para todas las personas, la poesía y la belleza en nuestras vidas, ¿no?
Entonces, este es con textos de Julio Llamazares, que os comentaba antes, el escritor y poeta. Y bueno, si os interesa mi trabajo, tengo web y Instagram y esas cosas que también podéis cotillear por ahí. ¿Vale? Ponéis mi nombre y apareceré por ahí. Pues nada, hasta otra.